Sí, hermanos, bendiciones, grandes bendiciones venimos buscando. Hemos recibido luz y ha sido guía para nuestras vidas, aliento, visión. Pero venimos buscando más, queremos robustecer la visión. Queremos ser más fieles cada día al Señor en sus santos preceptos, en sus santas doctrinas, no en las palabras de los hombres. Queremos en la pureza del Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y nosotros hemos estado estudiando en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo el libro de Mateo. Este libro, uno de los 4 evangelios, lleva el nombre del evangelista Mateo. Hombre de finanzas, entendido de negocios, entendido de la gente, la perspicacia y el deseo de no darlo completo. Por eso hay que poner un controlador, un CPA, un contador público. Y este hombre recogía a favor del Imperio Romano los impuestos. Y tú vas a poner siempre al que va a sacar mejor la cuenta y hasta a tu favor en ventaja si es posible. Ese era Mateo, que al venir a visitarlo al banco de los negocios de él, pues no titubeó cuando escuchó la famosa expresión del Señor decir, sígueme. Y dejó todo. No, se me quedaron los lápices, se me quedaron la Mont Blanc ahí, no, lo soltó todo. Ni siquiera se despidió, no hubo ni siquiera fiesta de despedida, se fue y siguió al Señor. Este hombre, en expresión de gratitud, hizo banquete, hizo fiesta y regó la voz entre los suyos y vinieron y se llenó la casa. Se llenó de gente pagana, de gente del mundo. Pero el Señor Jesús estaba invitado especial. Y eso le costó a Mateo el desprendimiento. Ya muchos no le dieron el like. No les gustó. Y los religiosos también entraron diciendo, wow, si este supiera quién es este. O sea, como no tiene entendimiento. ¿Cómo es posible? Donde hay glotonería, donde hay vino, donde hay gente de toda clase. Ahí veíamos una película que exhibe la descomposición del siglo XIX, que es la misma descomposición, o quizás en ciertos grados más avanzada la degeneración, pero cuando está podrido, está podrido. Tú no consumes alimentos que están menos. Si está podrido, tú renuncias a eso. Y la señora le daba la bienvenida, riéndose, a la estrella de la obra, de la película, le daba la bienvenida a mi antro de iniquidad. Y el antro, entre el humo del cigarrillo, entre las carcajadas ya laxas por la embriaguez del vino, la disolución del espíritu a causa del licor. Allí se echaban los chismes de la comunidad. Allí se rajaban los pellejos de la comunidad. Y tú tenías oportunidad de escoger la mesa que más te conviniera. ¿Dónde podrías tú buscar más fácil la manipulación de tus intenciones? Eso no deja de ser
lo mismo hoy en día. Así el Señor visitó a este hombre que cambió su vida y la terminó entregando a favor de exhibir la vida de Jesús, del Señor Jesucristo, con todas sus fortalezas, con todas las fuerzas enemigas, embistiendo contra la obra del Señor Jesús. Exhibió al Señor Jesús en su grandeza de su poder, cómo controlaba los elementos de la naturaleza, la transformación de vida, el cambio de las vidas, de salir de una cautividad de enfermedad, de una dolencia que los marcaba socialmente, no solo de calidad, la experiencia de vivir mal, de mala salud, sino de la marca social, porque estaba vinculado el que tú tenías un malestar, tú tenías una enfermedad, tú tenías un defecto. Eras una persona maldecida, porque o tus padres o tú mismo habías estado siendo el causante de ese mal en tu vida que se reflejaba en tu rostro, o la falta de un miembro, o uno de tus sentidos, o varios sentidos, si eras sordomudo. Era causa de pecado. Y el Señor Jesús exhibió su poder para sanar, para perdonar los pecados. Y no lo resistían por la gracia de sus palabras, con el poder que hablaba, con la autoridad que hablaba. No era que imitaba discursos, ni gritos, ni altanerías, ni pataletas, arrogancia. Dios en la carne exhibía la bondad, el amor, la alegría, el anuncio de una nueva vida. Arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Hacer frutos de la relación con Dios, a frutos de justicia. Ese es el Señor Jesucristo. Y apuntala desde un principio. El primer capítulo se dedica a establecer el linaje. Él no lo estableció, fue confirmado. El linaje Santo Dios del Señor Jesús, que era descendiente de David y era el 40º rey que está llamado a ejecutar, ser el regente del reino de los cielos cuando Él venga en la gloria de su Padre con sus ángeles a establecer el reino de los cielos en la tierra. No es que no existe, nosotros somos parte del reino de los cielos, pero somos extranjeros de paso en este mundo que lo gobierna, lo que llaman los gentiles, lo gobiernan el mundo, los que están divorciados, los que están resistidos, los que son rebeldes a los propósitos, designios de Dios. Ese es el libro de Mateo. Gracias, ¿Lo Señor. quieres ver en su Gracias, grandeza? Padre. Aleluya. Ahí está la orden. Ábrelo, hay luz, hay exhibición del Señor Jesucristo, el Mesías. Llegando al capítulo 17, para retomar el hilo, pues el famoso hermano Pedro estuvo ahí al final del capítulo 16, porque le anunciaba el Señor Jesucristo: no, es que me es necesario ir a Jerusalén, y que el Hijo del Hombre, ese título divino, el Hijo del Hombre, le encantaba usar ese título, el engendro del Espíritu, el Cristo, el lleno del Espíritu Santo, tenía que padecer. Pero wow, ¿por qué padecer? Y lo llama Pedro y hace
el punto, pero ¿cómo? Ten compasión de ti mismo. Él sabía quién era el Señor, pero estaba tratando de escribir la agenda del Señor. No hagas tal cosa, ten compasión de ti. Y el Señor lo reprende y le dice que se aparte de él, que le es estorbo, como nosotros queremos. No, que no entre el tiempo de la tribulación. No, esta iglesia, la iglesia es algo tan precioso. Yo no quiero que pase la iglesia. Yo no quiero que se degenere la iglesia. No seamos promotores de la degeneración de la iglesia. No seamos parte, pero tiene que pasar la iglesia. Eso es verdad. Y entonces la esperanza que nosotros aguardamos vendrá. Porque vendrán sus ángeles y trasladarán a los suyos, los guardará del tiempo del mal. No quiero que entre la tribulación. Es necesario darle la oportunidad a la humanidad que se gobierne a sí mismo y ver las consecuencias, no de un clima solo, de la destrucción de especies, de la vida, de un planeta que estará a la saga, está en camino a la saga, a dejar de ser la plenitud de este planeta, por lo contaminado y lo descompuesto por las ambiciones del hombre. ¿Quieres tú estar interfiriendo con la agenda del Padre Celestial que le ha puesto al Hijo? Es necesario que yo vaya, es necesario que yo muera por ti, es necesario que tus pecados sean perdonados permanentemente y Amén. Que venga Gracias, Señor. Todo aquel que ha entregado su alma a Cristo, sí, Señor, a tener una permanente estabilidad, intimidad, amén. comunión Gloria a Dios. con el Padre Celestial. Sí, Y Señor. muerte de cruz. ¡Wow! Pero ¿cómo? Ten compasión. Cuando se anunciaba que alguien iba a morir con muerte de cruz, se sabe que iba a morir en vergüenza, en desnudez, en gran drama, tragedia. Moría en el lugar de los perros, los alienados, los que no eran santos. Él murió por ti y por mí y por todo que ha estado degenerado, hombre o mujer, y han venido a Cristo pidiendo el perdón de los pecados. Amén. Gracias. Aleluya. Con estos antecedentes, el Señor Jesús establece cómo el que anda buscando la vida, porque Pedro la estaba buscando, de repente de lo sublime cayó, perdiendo la visión, perdiendo la perspectiva, pidiendo que el entendimiento humano de lo que es nuestros intereses, que es preservar la vida y mantener una vida de mejor calidad posible. Y le dice, mira, el que anda buscando su propia vida la pierde. Sí, Señor. Mas el que se niega a sí mismo y me sigue, halla la vida. Y bueno, por el contrario, si tú decides seguir tu vida y encontrar tus beneficios, tus intereses, pues la perderás irremediablemente. Y el Señor le dice, mira, hay muchos de los que están aquí. A Pedro la piel de él le importaba, la vida de él mucho, lo supimos en 2 escenas, que fue cobarde y no admitió que era uno de los seguidores y de seguido tomó la máscara del mundo y empezó a vociferar sapos y culebras por la boca para poder identificarse. No, ese no puede ser un seguidor del Señor Jesucristo. Está bien, tranquilo, quédate. Mentira, se corrió y se fue y se perdió en la sombra a llorar amargamente que había traicionado al Señor Jesús. Escuchó el gallito y se dio cuenta que
lo que había dicho el Señor Jesús se había cumplido. Señor. Entonces el Señor le dice, mira, muchos, entre tú, Pedrito, no gustan de la muerte, pero vas a gustar de la muerte cuando tú veas venir al Hijo del Hombre. Sí, Señor. En la gloria del Padre, junto con sus ángeles, a gobernar la tierra. Entonces te va a gustar haber pasado por la muerte. Santo. Pero el Señor no se para allí. Es tan generoso en darnos lección, en darnos evidencia. Agarró a Pedrito y agarró a Juan y a otro de sus discípulos. Estamos en el capítulo 17 de Mateo. Y el Señor se los lleva a un lugar alto. Y cuando llega a ese lugar alto, a ellos tres, dice así, 6 días después de este evento que acabamos de mencionar, cuando el Señor Jesús había anunciado su muerte, y el famoso hermano Pedro tuvo el encuentro. Lo llamaron hasta Satanás, lo llamó el Señor Jesús, Satanás, por la rebeldía que estaba siendo de tropiezo, de oposición a la agenda inquebrantable del Señor. Habiéndolo elegido a él rey antes de tiempo, no habiendo pasado por la muerte de cruz, no habiendo sido el Cordero de Dios que fue inmolado por los pecados nuestros, pues se hubiera perdido el ser humano. No es que algunos se hubieran perdido todos los que habían muerto en la fe, en la esperanza del Mesías, los que en aquel momento y los del futuro. Pero no hay nada que pueda prevalecer contra la agenda precisa del Señor. Y en este encuentro, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. Juan, su hermano del Señor Jesucristo. Wow. Y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Amén. Y aquí aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Tú hablas de cosas que te son familiares. ¿Tú has visto 2 amigos cuando se pegan a hablar? Eso es increíble. ¡Wow! Tú los ves que están gozando, están disfrutando. Y hablan de lo que saben, de lo que han vivido. O de lo que se les ha anunciado, o el proyecto de vida que tienen, o de lo que van a disfrutar cuando vayan de vacaciones. Estaban hablando. Y habla de los nombres. Fueron identificados con sus nombres, con su memoria. Y estaba Moisés y estaba Elías. Moisés, el receptor de la ley, el que guió al pueblo durante 40 años a través del desierto. Estaba Elías, el profeta mayor. Ambos tenían unas características cada uno. Uno murió, Moisés, representando a todos los que han muerto con la esperanza, la fe en Cristo, el Salvador. Y otro no conoció la muerte, vivió una vida en santidad y de gran poder. Dios le concedió, profeta mayor Elías. Amén. Qué lindo, Padre. Representando ambos el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo estaba allí en medio de ellos conversando. ¿Qué te parece estar conversando
el Antiguo con el Nuevo Testamento, con el nuevo pacto de vida, el Señor Jesucristo. Esta es la escena. Y si a ti se te presenta esa ocasión, ¿qué harías? Bueno, uno empieza, yo confieso, en una oportunidad quedé muy sorprendido de ver una revelación, una vivencia, y quedé paralizado. Mutis, no pronunciaba palabra, estaba frisado por aquella revelación que estaba viviendo. Y cuando sucede eso, empiezas a balbucear cosas incoherentes, cosas que no dirías normalmente. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Es decir, tendría que ser extremadamente placentero el clima, la calidez, la presencia, la armonía. Si has estado en manos de uno que ha explotado, sabes que el clima ha cambiado terriblemente. Pero si estás en la presencia de palabras de paz, palabras de vida, de la ilusión y la esperanza, se te está acercando, entonces tienes una plenitud, de una emoción pasas a una euforia y entras en éxtasis. Esa congelación, esa paralización de los sentidos te hace desconectar y estás en un éxtasis de tu mente y empiezas a hablar cosas o a decir cosas de las cuales no tienes mucho control, dominio de ellas. En este caso fue positivo lo que surgió del corazón de Pedro. Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. La Shekinah, la presencia de Dios. Dice que el Señor Jesús vendrá en su segunda venida en las nubes. Vendrá. Esa es la simbología de la gloria de Dios. Estar en la presencia de la gloria de Dios. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Gloria a Dios. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levántense, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino Jesús solo. Gloria a Dios. Este es un destello de la gloria de Dios. Qué lindo, Padre. Y aquellos que estaban atemorizados, el Señor le dio la oportunidad de ver ese pequeño halo de lo que es el reino de los cielos, de lo que es el sentir, lo que es ver al Hijo de Dios lleno de luz, lleno de gloria y en la presencia del Padre Celestial. La Shekinah aquí estaría ilustrado, esta presencia de esta nube con el Espíritu Santo, la presencia de los tres y la presencia de hijos amados. Grande y maravillosa son sus obras. El ver que nuestra vida no terminó en la tumba, que no terminó en la cremación, que Dios tiene el poder de traer hombre o mujer con todas sus características
y el poder lo llaman cognitivo. Cognitivo es conocimiento. Tú hablas por conocimiento. Tienes el poder de los sentidos. Pero tu conciencia, tu alma, habla de conocimiento. Conocimiento que has adquirido. No es posible conectarte de nuevo con tus padres si tú los ves. Si han fallecido y están en el reino de los cielos. A menos que tú tengas una memoria. Y si tú has estudiado la palabra de Dios, Pablo, Pedro, cualquiera de ellos, Elías, Jeremías, cualquiera de los grandes líderes, de los grandes servidores del Señor. Oh, esa es María. Ese es el ángel, el arcángel Gabriel. ¡Wow! ¡Qué grandote, qué esplendoroso! Tendrás poder cognitivo. Podrás recordar, tener memoria y disfrutar y poder conversar. Esa charla, ese placer, no sé qué será, si será un cafecito celestial o será un té celestial o será un elixir de vida que tomaremos y compartiremos a la hora de la merienda celestial. Pero podemos sentarnos y disfrutar y ver y ser parte del reino de los cielos. Activo, no de ocioso. No que tus alitas te van a llevar de un lado a otro e infantilmente jugarás y no tendrás un propósito. Tendremos un propósito en el reino de los cielos. Sí, Señor. Y sabes, no se quedará allá. La nueva Jerusalén viene a la tierra. Así lo decidió. Así lo dice la santa palabra. La nueva Jerusalén. El tabernáculo de Dios con los hombres. Dicen que dice el Señor Jesús, cuando descendieron del monte, discúlpeme, la narrativa es del hermano Mateo, en el versículo 9 del capítulo 17. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Wow. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Wow. Entonces los discípulos se trasladan hacia el futuro. El hermano Mateo con la narrativa. Entonces los discípulos comprendieron que se les había hablado de Juan el Bautista. Wow. Bien, hermanos, Wow, santo. poderosa y maravillosa exhibición de lo que sucedió y de lo que sucederá. El reino de los cielos lo vemos como un cuento, como un anuncio que todavía no nos cabe dentro de nuestra realidad, dentro de la dimensión de nuestra vida, de lo que los sentidos han aceptado. Es a través del alma llena de fe, es a través del rendir tu vida y dar por cierto que lo que es anunciado es la verdad. Y si finalmente fuera una mentira, qué placer tan grande de ver el anuncio. El anuncio que nos causa una emoción, una euforia, un éxtasis, un clímax.
Y Dios no es mentiroso, es que no ha tenido propósito con la creación. Lo que empezó, lo terminará. Yo creo en Cristo. Yo creo que es nuestro Salvador. Creo que es la propuesta cierta. No hay ninguna que se le acerque para dar una promesa certera de una vida llena de plenitud, de una vida renovada, restaurada, permanente y estable, que nos dé paz y justicia sobre la tierra. He vivido lo suficiente para ver milagros de Cristo, milagros del Señor, milagros no solo de los beneficios con las frustraciones que he tenido y las luchas para lograr beneficios, sino que cada día en lo que nos es ordinario vemos lo extraordinario del Padre Celestial. En cada ser, en cada creación, aún en los perversos, vemos el sello de la creación. Aunque están extraviados, perdidos, vemos el sello de la divinidad del Señor Dios Todopoderoso. Y que en su tiempo, si ellos vienen a Dios, será para la gloria de Dios. Y si no, Dios ya tiene un plan determinado para los que no lo aceptan, para quienes lo rechazan. Él respeta el libre albedrío. Él respeta la decisión de ellos. Las consecuencias no puede escaparse. Dios es perfecto. Dios es grande. Dios es maravilloso. Anoche estudiaba sobre un hombre que se hizo famoso por allá, por el siglo XIX, el señor Charles Darwin. Y Charles Darwin, él fue, lo llaman el creador de la teoría. Una teoría no está confirmada. Cuando una teoría es una suposición. Y este hombre, yo había escuchado un mito que decía, no, él antes de morir, él estuvo pidiendo que le dieran el libro, ¿Y cuál libro? El de la Biblia. Pero examinando la biografía de este hombre tuvo toda su oportunidad. Además de venir de una familia de médicos, era un científico. Era un hombre que, si tú quieres ver a alguien que ha padecido de enfermedades en plural, es este hombre. Este hombre estaba plagado de toda clase de enfermedad. Terrible. Y este hombre en su juventud tuvo la oportunidad, porque era mal estudiante, mediocre, dice la biografía. Este hombre tuvo la oportunidad de entrar a un centro de estudios de teología. Y desgraciadamente su muerte, desgraciada por la ausencia de un hombre falto de fe al final. Su vida, él escribió una famosa carta que fue subastada. Una carta que era muy sencilla, que dijo, no creo en Dios. Y además de decir que no creía en Dios, no creo en el Señor Jesucristo. Este hombre muere en grandes sufrimientos. 45 años estuvo prisionero de bipolaridad. Un bipolar, un hombre que de un momento tenía una euforia y se sentía bien, y al poco se sentía extremadamente amargado. Lo embargaban de todo tipo de enfermedades. Le dio la vuelta al planeta. Dice la biografía, los psicoanalistas, que fue un homosexual. Este hombre no tuvo vida de calidad. No tuvo el placer de ingerir alimentos. Tenía que estar permanentemente sentado. La acidez. Tenía
una hernia dilatal. Tenía un colon exageradamente tumorado. Silla de ruedas. Sin embargo, el hombre, su famosa obra, escribió 14 libros y entre ellas escribió El origen de las especies. Y eso ha hecho tanto mal a esta generación que le ha dado por aceptado. Murió en gloria, allá en Westminster, en Inglaterra, murió. Y se le dieron los reconocimientos de un noble, de alguien muy especial, y científicos y gente de Europa vinieron a hacerle honra a este hombre que murió en un estado monstruoso de sufrimiento. Y este hombre escribió también, esto se lo tienen guardado los científicos, pero lo llaman el monstruoso milagro. Él detuvo su obra por años y la gente no se explicaba por qué él había detenido esa obra que vino a causar. Por cierto, dice la biografía que él era mentirosito. O sea, que distorsionaba la realidad muchas veces. Y era un hombre que estaba atrapado en unas emociones de odio que tenían raíz en la pérdida de la madre y la relación con un padre déspota, un médico y un hombre con una figura autoritaria, etcétera, etcétera. Pero lo que tenía guardado es que su teoría, todo su argumento se desmoronaba porque tenía un descubrimiento en sus investigaciones. Hizo un tratado aparte y lo hizo. Él era en cierta forma sincero. Fue y lo manifestó que había un milagro al cual él no había podido descifrar, que eran las plantas. ¿De dónde habían salido las flores? ¿De dónde salieron los árboles con flores? Hay un hueco enorme que él no pudo armar en su rompecabezas. Desgraciadamente, él no está en el reino de los cielos, de acuerdo a su confesión, de acuerdo a su vida, de acuerdo a una teoría que ha sido dada por aceptada y está en discordancia, en desarmonía. Él mismo dice, habla del monstruoso milagro que lo exalta. Él da unas vagas informaciones para lograr sostener ese que no supo descifrarlo. Pero estos son las cosas que Dios revela y en su tiempo revelará. Él mismo quedó cautivado por el milagro de las flores en las plantas. No lo supo explicar. Y hasta ahora no lo explican porque aparecen los árboles. No hay el proceso evolutivo de los árboles para llegar a lucir con las flores. No hay un antecedente de esa evolución gradual. Esta información que nos lleve, no importa que tú hayas muerto en la gloria, si has muerto en el pecado, el Señor, por más que los hombres lo hayan validado, pecado es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en quien nos complacemos en exaltar a lo sumo, nos despedimos hasta mañana. A las 6 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Los amamos en la fraternidad de Cristo Jesús. Shalom.